Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con una nueva clase, una nueva incumbencia, nuevos conceptos que van a seguir permitiéndonos indagar sobre esta microbiología y en este caso meternos un poquito más de lleno en la microbiología de la piel, en lo que llamamos la flora microbiana normal, si se quiere, y limitándonos solamente a la piel sin entrar en otros lugares donde también tenemos una flora, como por ejemplo la flora intestinal. Nos vamos a quedar solamente con la piel y esa flora microbiana que nuestra piel tiene, que como lo vemos en las diferentes imágenes, hace referencia a que toda nuestra piel está llena de microorganismos, llena de microorganismos. Ahí vamos a ir introduciéndonos y vamos a ver que más allá de que podamos pensar qué horror, estamos llenos de microorganismos, varias ventajas vamos a tener a raíz de esto. Bien, vamos a empezar de a poco. ¿Qué es la flora microbiana normal y dónde la encontramos desde el punto de vista de esta carrera, ¿no es cierto? Bueno, si apuntamos a qué es, obviamente esta clase fue pensada para interactuar con ustedes, a ver qué conocimientos previos tenían. Por lo tanto, las invito a, antes de seguir, hagan pausa y piensen, ¿qué es la flora microbiana normal desde mi punto de vista? ¿Dónde la encuentro? Además de que el profe ya me dijo un poco. Bueno, ¿qué es? Es el conjunto de microorganismos justamente que habitan en el ser humano. Conjunto de microorganismos que habitan en el ser humano, viven en nosotros y con nosotros, día y noche detrás de todos nuestros días de nuestra vida. Y principalmente se encuentran en la piel y mucosas. Para nuestra perspectiva, también, insisto, hay una flora microbiana intestinal, que nosotros no vamos a indagar en ellos. Y después, obviamente, hay microorganismos por todos lados, pero lo que podemos denominar como flora microbiana normal, para nosotros la vamos a apuntar a piel y mucosas. Y a su vez nos vamos a quedar más que nada con la piel y no tanto con las mucosas. Bien, ¿cómo está constituida esta flora microbiana normal predominantemente de la piel? Está constituida casi en una gran cantidad por bacterias, pero antes de hablar de eso, me estaba salteando un punto, obviamente va a variar según la edad, la alimentación, el clima, la clase social. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, vamos a ver que esta flora microbiana es un conjunto de microorganismos, obviamente, y como ya sabemos, hay un conjunto de microorganismos que son oportunistas, hay otros que son potencialmente patógenos, y el oportunista va a poder actuar como patógeno en algún momento determinado, cuando le demos vía libre. Y cuando le demos vía libre va a proliferar y va a ser mucho mayor la cantidad de algún microorganismo o de algunos microorganismos si nuestras defensas son bajas. Y nuestras defensas varían según la edad, por supuesto, porque los niños todavía no tienen su sistema inmunológico completamente desarrollado, porque los ancianos ya tienen un sistema inmunológico un poco deteriorado. La alimentación va a influir en eso, por supuesto. Como vimos, cada proteína, cada lípido, cada hidrato que nosotros ingerimos a través de la alimentación forma parte de nuestra moneda energética y de nuestra estructura. Por lo tanto, diferentes proteínas y lípidos van a conformar hormonas o células y esas células u hormonas van a formar parte de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, para estar defendidos, para defendernos de esta flora microbiana, necesitamos de un sistema inmunológico y la alimentación es crucial para eso. Si yo no tengo una buena alimentación, voy a tener seguramente problemas del sistema inmunológico y por ende esta flora microbiana va a estar constituida de una manera mayor y de un conjunto de microorganismos que seguramente va a ser más variable que en una persona bien nutrida y con su sistema inmunológico óptimo. El clima, claramente, porque dependiendo del clima, va a variar en sí el ambiente propicio para la proliferación de un tipo u otro de microorganismos, que es algo de lo que ya venimos estudiando. Por lo tanto, es probable que, si bien la flora microbiana del ser humano sea una base, pueda variar entre un conjunto de microorganismos y otros dependiendo del lugar de hábitat de cada persona. Y obviamente la clase social, que hace referencia lamentablemente a déficit alimentario, a déficit de crecimiento, de desarrollo, a déficit de higiene y por ende déficit de salud. Entonces, las clases sociales obviamente son un condicionante para poder generar una variable en esta
flora microbiana normal. Por eso hablar de normal en realidad es una utopía, si se quiere, que es la normal. El conjunto de personas considerados en qué clase social, en qué clima y con qué alimentación base y de qué edad. Bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones, no nos competen desde este punto. Podemos distinguir dos tipos de grupos de bacterias, siempre y cuando hablemos de la bacteria, que va a ser lo más predominante, ¿no es cierto? Después va a haber también algunos hongos y algún que otro virus. Un conjunto o grupo de bacterias que vamos a llamar residentes y un conjunto o grupo de bacterias que van a llamar transeúntes, y que son los dos primeros nuevos conceptos que ustedes van a tener que poder buscar de su enfermedad. Primero, el microorganismo que afecta a mi enfermedad, ¿pertenece a mi flora microbiana normal o no? Bueno, de eso depende, de si va a ser residente o transeúnte. Profe, explíqueme un poquito más entonces qué quiere decir, porque si lo tengo que buscar, ya me estoy volviendo un poquito loco. Bien, ¿qué quiere decir una bacteria residente, autóctona o indígena? Justamente, que se adhiere a los receptores de las células epiteliales y que de esa manera evita las reacciones de defensa y por ende puede colonizar en mi piel. O sea, colonizar es un sinónimo de establecerse y reproducirse. Si bien más adelante vamos a hablar de qué se conoce por colonización, para ir introduciéndonos, hablamos de que coloniza cuando se establece y se reproduce, básicamente. Por lo tanto, si se establece y se reproduce, claramente vive en mí, vive conmigo. No la estoy echando a cada rato. Bueno, entonces, una de las cosas que voy a tener que buscar es si el microorganismo que está causando la enfermedad que yo estoy investigando vive conmigo, es residente. O sea, vive todo el tiempo en mi piel, más allá de que pueda tener altibajos, porque logra colonizar. O, en el caso opuesto, es transeúnte. ¿Qué quiere decir ser transeúnte? Y que no vive conmigo, que está libre en la superficie de la piel o en las mucosas o en los alimentos, pero que generalmente puede sobrevivir un tiempo y la fletamos, por decirlo mal y pronto, ¿no es cierto? Nuestro sistema inmunológico vive luchando, no le permite que se establezca. Entonces ella viene, gana un poquito de terreno y la echamos. En algún momento determinado nos agarra con las defensas bajas, se vuelve a posicionar y la volvemos a echar. Pero no es un microorganismo que se establezca y colonice y permanezca en nosotros. Entonces, vamos a tener que poder describir si el microorganismo que está generando nuestra enfermedad es parte de nuestra flora microbiana normal de manera residente o es transeúnte. Bien, más allá de eso, en la piel no es muy abundante la flora microbiana y esto se debe a diferentes cuestiones. Por ejemplo, la escasa hidratación que tiene el estrato córneo. Nosotros sabemos que el estrato córneo es queratinizado y la queratinización, ya lo vimos en histología, le permitía impermeabilizarse a la célula. ¿Para qué? Para no perder humedad. ¿Por qué? Porque sabemos que ese estrato córneo está a la intemperie y la intemperie es mucho más seca que nuestra célula. Por lo tanto, ese estrato córneo no permite la pérdida de tanta humedad. Y ya sabemos que la mayoría de los microorganismos o la mayoría de las bacterias prevalecen o colonizan, podríamos decir, se reproducen en espacios húmedos. Por lo tanto, si el estrato córneo no le presenta tanta humedad, es difícil para esta flora microbiana establecerse y proliferar en ese estrato córneo tan árido. Además, la acidez de las glándulas sudoríparas. Dentro del conjunto de liberaciones de nuestras glándulas sudoríparas hay un conjunto bastante ácido, por eso el pH de la piel, ya lo vimos con respecto al cuerpo, al organismo, es más ácido que el organismo. Esa acidez, para lo que son las bacterias, que recordemos que en la generalidad vimos que tienden a ser neutrófilas o levemente alcalinas, en cuanto al medio de reproducción, más allá de algunas excepciones como vimos, en la generalidad las bacterias suelen proliferar más en medios neutros o alcalinos. Por lo tanto, la flora microbiana bacteriana no puede proliferar tanto en la piel, ya que gracias a las glándulas sudoríparas tenemos un pH más bien ácido que neutro. Además de eso, la presencia de sustancias inhibidoras de origen celular o bacteriano, esto vamos a hablar más adelante, algunas inmunoglobulinas o algunas sustancias específicas que luchan contra las bacterias. Entonces, las bacterias tampoco es que
llegan a la piel y dicen, ay, miren qué bonito camping para acampar. No, tienen que vencer ciertas barreras. Algunas lo logran, ahora vamos a ver cómo, y por eso se establecen y son residentes. Las que no lo logran serán transeúntes o directamente no estarán en nosotros. Además de la gran tensión de oxígeno, claro, al estar en la periferia estamos en contacto directo con el oxígeno, por lo tanto, solo van a poder existir en la periferia de nuestra piel las bacterias que sean aerobias, como bien dijimos, que utilizan el oxígeno para su producción energética, o las anaerobias facultativas. Podríamos agregar también las aerotolerantes, en un menor rango. O sea, las únicas que no podrían estar ya son las anaerobias estrictas, porque al estar en la intemperie están en contacto con el oxígeno y morirían. Bien, ¿cuáles son los principales microorganismos que encontramos? Son predominantemente bacterias gram positiva, en una menor cantidad bacterias gram negativa. A esta altura ya sabemos lo que quiere decir esto. Un gram positivo es el que tiene mayor adhesión a la tinción gram, y esto se debe a que tiene una pared única. En cambio, las gram negativas tienen menor adhesión a la tinción gram debido a su pared doble, que es lo que a nosotros nos interesa saber. Y además hay algunos honguitos, algunos levaduriformes, divididos en lipófilos y no lipófilos. Un detalle que no pedí, no especificamos, lo aclaro acá, pero no es un detalle que pretenda que interioricen. Y algunos filamentosos también, que vamos ahora a dar algunos ejemplos, pero solo a modo ilustrativo. Bien, ¿cuál es predominantemente, como les decía, estos ejemplos? Predominantemente la flora gram positiva. Tenemos algunos cocos, algunos bacilos en la superficie de la piel y debajo del estrato córneo. Esto ya les puede ir induciendo a algunos que me decían, los míos están debajo del estrato córneo, los míos están arriba, los míos llegan a... Bueno, ya sabemos que algunos van a encontrarse normalmente o por fuera del estrato córneo o por debajo de él, en cuanto a lo gram positivo. De los más abundantes, que varias enfermedades que están estudiando ya lo han encontrado, es el Staphylococcus, que hay diferentes tipos. Uno de los más habituales es el epidermis, y diversas especies, obviamente, de microorganismos aerobios, porque estamos en la superficie de la piel, claramente. En las axilas e ingles encontramos varios bacilos, ¿sí? Que pertenecen, bueno, el género no interesa, realmente lo dejé anotado ahí, pero no interesa demasiado, y que son los responsables del mal olor. Y en otras zonas, por ahí más profundas, como glándulas sebáceas, folículos pilosos y demás, encontramos otro conjunto de microorganismos que algunos ya estará reconociendo, el propio Bacterium acne, ¿sí? Junto con otros microorganismos anaerobios, y acá estoy tirando algunos datos, algún coco, algún bacilo, que pertenecen también a las mucosas y a la zona perineal. Si continuamos con la flora gram negativa, dijimos que había gran cantidad de flora gram positiva, escasa gram negativa. Bueno, seguimos con algunos ejemplos. Dentro de la escasa se hallan localizadas predominantemente en zonas húmedas. Ya dijimos, la mayoría de las bacterias prefieren zonas húmedas. En este caso, como ingles, axilas, también las nombramos en algunas gram positivas. Obviamente, es el lugar donde más van a intentar estar, ¿sí? Porque es el que les brinda el lugar propicio, oscuridad, humedad, lugar cálido, etcétera, etcétera. Excepto por la acidez, es donde más se van a encontrar a gusto. Ahí decíamos, en la ingle, las axilas, los pies, que es justamente donde se generan estos ambientes más importantes. En el recién nacido es más abundante, porque claro, todavía no tiene desarrollada la hipodermis y no tiene desarrollada todavía todo lo que es la queratinización por completa del estrato córneo, cosas que nosotros no vimos, no entramos en el detalle de la histología del recién nacido porque ustedes no lo van a tratar. Por lo tanto, este dato es quizás irrelevante, pero algunas enfermedades que ustedes pueden llegar a estar investigando hablan de la mayor proliferación en el recién nacido. Hace un ratito dijimos que la edad era un influyente y bueno, por eso me pareció pertinente al menos comentarlo, que obviamente por la mayor hidratación que tiene y menor contenido de protección que tiene
la piel del recién nacido va a tener mayor abundancia en este conjunto de bacterias gram negativas. Y en cuanto a los hongos, que sería el último grupito, el de menor cantidad, como dije, lo que más predomina son las bacterias, en ese orden, dentro de ellas, las gram positivas primero, las gram negativas después. En segundo orden de importancia están los hongos, tanto levauriformes lipófilos como liminolipófilos y algunos filamentosos. Entre ellos encontrarán, por ejemplo, la cándida, que alguno está estudiando, ¿sí? Para que puedan ir indagando, que generalmente, al igual que estuvimos mencionando, también le gustan los lugares oscuros, húmedos. A diferencia de las bacterias, ellos se llevan bien con los lugares ácidos, por lo tanto, encuentran en esa secreción sudorípara un ambiente mucho más propicio que las bacterias. Entonces, es más común encontrarlo justamente en esos lugares de ingles, axilas, interdígito de los dedos, ¿sí? Como vamos a ver ahora, en la famosa cándida, o tiña, perdón, que algunos están estudiando, ¿no es cierto? Bueno, decíamos, algunos levauriformes, otros filamentosos, mismas lógicas, causales acá como vemos de la tiña o el pie de atleta, que acá lo podemos ver, hay diferentes tipos de tiña, yo no voy a meterme en ello porque hay un grupo que lo está estudiando y se los va a contar, pero por ahí en colaboración con ellos y para que vayan introduciéndose, ahí está la tiña de cabeza, ahí tenemos una sintomatología de este honguito, cómo nos va generando esta descamación, si se quiere, esta pérdida de cabello o estas alteraciones en el estrato córneo. Hay tiñas en las uñas y bueno, el famoso pie de atleta o tiña de los pies. Pero bueno, nada, ya comentarán los grupos pertinentes acerca de eso. ¿Cuál es la importancia de esta flora normal? ¿Cuál es la ventaja? Porque hasta ahora vengo horrorizado, tengo todo esto en mi cuerpo, me voy a ir a bañar con virulana, ¿no es cierto? No, bueno, o me voy a prender fuego. No, por favor no lo hagan, puchite. ¿Cuáles son las ventajas? Actúan como barrera de defensa, claramente. ¿Cómo van a actuar como barrera de defensa, profe? Si se alimentan de mí, me quieren atacar, pues vamos a tranquilizar. Pongamos paño frío al asunto. ¿Cómo puede ser que un conjunto de microorganismos sean una barrera? Bueno, la flora microbiana normal tenemos que entender que si vive en nosotros es porque forma un equilibrio con nosotros. Se debe alimentar de algo que yo libero y no me sirve, como por ejemplo algún desecho, alguna célula muerta, o quizás se libera alguna secreción que quizás el porcentaje de secreción de la cual se alimenta no afecta, por decirlo de alguna manera. Yo libero una vitamina y libero 10 miligramos de vitamina y ella se alimenta de 1 miligramo y a mí me quedan 9 y la verdad que con esos 9 está bárbara mi piel. Bueno, entonces quiero decir, la flora microbiana normal, residente, que vive con nosotros, es la que generalmente está en equilibrio con nosotros. Ya vamos a ver conceptos de cómo se lo llama a eso. Por lo tanto, no nos está afectando. Y al estar ahí, lo que hace es defender su lugar. Por lo tanto, va a luchar, como dice acá, va a luchar con otro conjunto de posibles bacterias que serían más patógenas, que están fuera de nosotros, por eso son exógenas, y que si lograran colonizar seguramente nos harían daño. Por eso, esta flora microbiana normal es una barrera de defensa, es nuestra primer barrera de defensa inespecífica, porque lucha con otra posible bacteria antes que tengamos que luchar nosotros, entendiendo, como dije en un principio, que estamos en equilibrio, ya hemos aprendido a convivir con ellas, nuestro sistema inmunológico aprendió a convivir con ellas y ellas con nosotros, se alimentan de algo o que tenemos de más o que a nosotros no nos sirve como un desecho o una célula muerta, y mientras tanto nos defienden porque están defendiendo su territorio, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una de las principales cuestiones de ventaja que nos proporciona esta flora microbiana. Siendo, bueno, ya lo dije a esto, la resistencia inespecífica más eficaz que tenemos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que hay algunas que son oportunistas. Hay algunas que están en equilibrio con nosotros hasta que le damos la posibilidad de ingresar. Son esos microorganismos que le llamamos potencialmente patógenos. Son oportunistas, ojo, no son patógenos. Son oportunistas potencialmente patógenos. ¿Qué quiere decir? Que están a la espera, pero cuando pueden,
se convierten en patógenos. Hemos charlado con varios grupos esto de, profe, pero entonces todos son patógenos y generan enfermedades. No, 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 no. Vamos a clasificar como patógenos, ya dijimos, al que cubra, si se quiere de alguna manera, los postulados de Koch, ¿sí? Al que por sí solo no genere la enfermedad. Por el solo hecho de estar, no se enferme, sin depender de nuestro sistema inmunológico, de nuestras defensas y de nuestro estrés y de nuestro nivel de ánimo, por decirlo. Entonces, ellas van a ser oportunistas, pero cuando le demos una posibilidad, nos van a generar la enfermedad. Entonces, ante la disminución de nuestras defensas, la defensa del huésped, como por ejemplo una herida es una disminución porque recordemos que la piel es una defensa mecánica, lo vimos ya en la primera clase, por lo tanto, si yo rompo con una herida la defensa mecánica, el microorganismo ingresa y dentro del organismo ya hace de las suyas. ¿Sí? Herida, traumatismo. O antibióticos de alto espectro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el antibiótico de alto espectro puede matar a alguna de estas bacterias, porque un antibiótico mata bacterias y cuando es de alto espectro mata muchas bacterias. Entonces mata alguna bacteria que nos estaba defendiendo y al matar a esa bacteria que nos está defendiendo le permite a esta potencialmente patógena que haga de las suyas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están esperando un déficit de nuestro sistema inmunológico porque venimos de otra enfermedad, nos estamos recuperando de otra enfermedad, nos agarra de capa caída y aprovecha esa situación. Bueno, en fin, dentro de ese oportunismo potencialmente patógeno es una desventaja. Nos defiende cuando tiene que luchar contra otro, pero cuando puede ingresar y afectarnos, se convierte en una desventaja. Y obviamente son causales de enfermedad hospitalaria. Creo que ese dato está como de más. ¿Cómo interactúa en el epitelio cutáneo mucoso? Bueno, hay diferentes obstáculos que nuestro epitelio le presenta a este conjunto de bacterias, ¿sí? Los obstáculos que las bacterias se encuentran en el epitelio. Una de las cosas, la descamación del estrato córneo. Imagínense que acampan, colonizan el estrato córneo, pero como sabemos el estrato córneo tiene varias capas y las últimas son células muertas que se van descamando y que las perdemos. Por lo tanto, si ellas están, imagínense que ustedes están asentados, pusieron una carpa en un espacio verde y les empiezan a remover el piso y el piso se vuela. No es fácil establecerse de esa manera. Entonces, la descamación del estrato córneo es un punto que les es difícil para establecerse a las bacterias. Entonces, un obstáculo que las bacterias que quieran ser residentes van a tener que saber vencer. ¿Sí? Entonces, insisto, estoy planteando en este juego, en este ingreso a la interacción huésped-bacteria, a este conjunto de microorganismos que van a vivir en nosotros, cuáles son las diferentes cosas que tienen que vencer para poder vivir en nosotros. Una de las cosas va a tener que ser esta, va a tener que poder sobrevivir ante la descamación del estrato córneo. ¿Sí? Que fácil, una vez por mes, estamos descamando una de las capas del estrato córneo. Por lo tanto, hay que saber sobrellevar eso. Otra de las cosas es la mucosidad, el moco, ¿sí? Sobre todo en las mucosas, pero hay diferentes secreciones en nuestra piel también. Por eso cuando transpiramos nos queda la piel más grasosa. Más allá de que hay diferentes tipos de secreciones, va a depender del sexo, obviamente por el contenido hormonal que tiene cada uno de los sexos y demás. Pero el moco propiamente dicho, la mucina en realidad, que es una secreción, es pegajosa, todos lo conocemos. Por lo tanto, si es pegajosa, no le permite a un microorganismo que se deposita en él quedar libre, queda como atrapado, es como quedar en la tela de una araña, ¿no es cierto? En una arena movediza. Bueno, eso es otro obstáculo que si una bacteria quiere poder hacer de las suyas o colonizar, va a tener que poder vencer. Van a tener sus herramientas, ahora lo vamos a ver. Pero estoy primero presentando los obstáculos que nuestro sistema o nuestro epitelio cutáneo mucoso le presenta a las bacterias. El sistema mucociliar, bueno, va de la mano con la mucina, sobre todo en las vías respiratorias, que son uno de los lugares de ingreso, ¿no es cierto?, de un conjunto de microorganismos por la vía respiratoria. No son las que más nos vamos a meter nosotros, pero hay muchas bacterias que se comparten en común entre la vía respiratoria y la piel.
Y para ellos, para poder ingresar por ese sistema respiratorio, van a tener que vencer no solo al moco que las deja heridos, sino al sistema ciliar. Ustedes ya saben lo que es un cilio, lo vimos en histología, es esa prolongación citoplasmática cuyo eje es un microtúbulo que le permite, un conjunto de microtúbulos que le permite flexionarse y extenderse, o sea, le da movimiento. Y ese movimiento de flexo-extensión le permite generar un barrido. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas cosas de histología que necesito, no? Bueno, ese barrido hace que si un microorganismo se quedó adherido en un moco, el cilio barre ese moco con el microorganismo y lo saca para afuera. Lo elimina. ¿Sí? Cuando nosotros liberamos moco, liberamos la mucina con el conjunto de microorganismos que han ingresado por la vía respiratoria y la polución ambiental, ¿no es cierto? No solamente tienen que ser microorganismos. Pero por eso nuestro sistema mucociliar es un sistema de defensa y de limpieza de nuestra vía aérea. Bien, sustancias bactericidas y anticuerpos, que algo ya habíamos estado comentando, ¿sí? En las diferentes secreciones sudoríparas, sebáceas y demás, hay no solamente cuestiones inocuas o de alimentación o de nutrientes o de excreciones, sino también secreciones bactericidas y anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina A. Recuerden que la inmunoglobulina es un anticuerpo, ¿no es cierto? La A es un tipo de las más comunes. Y obviamente, un propio obstáculo de las bacterias que quieran depositarse es la flora que ya existe. O sea, si yo soy una bacteria que me quiero depositar en el cuerpo humano, voy a tener que poder ganarme mi lugar entre el conjunto de bacterias que ya están depositadas ahí. O sea, la flora normal que dijimos que era una barrera de defensa ante otras bacterias, bueno, es un obstáculo para las bacterias nuevas que quieran depositarse, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué puede hacer la bacteria? ¿Cómo puede vencer estas defensas? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Son bastante obvios ahora cuando los empecemos a ver. Si uno de los mecanismos era la mucina, hay fermentos tipo mucinasa. Asa quiere decir ruptura, o sea, hay diferentes liberaciones que pueden tener los microorganismos que lo que hacen es como diluir la mucina y de esa manera no quedar adheridos y poder solventar y evitar esta defensa mucociliar. Hay diferentes factores de superficie, ¿sí? Tipos de cápsula o antígenos de pared que inhiben la fagocitosis. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante, cuando veamos un poquito más específico la interacción huésped-bacteria, pero una de las formas que nuestro sistema inmunológico tiene para poder captar y echar o eliminar algunos microorganismos es la fagocitosis. Para eso generalmente marca a través de su periferia, a través de su cápsula o de su membrana, a los microorganismos para que el sistema inmunológico específico pueda fagocitar y eliminar a los microorganismos. Bueno, hay microorganismos que se las van a ingeniar o para no ser vistos de alguna manera, se camuflan con los diferentes códigos de nuestro propio gen para no ser captados como antígenos, o evitan ser marcados, o evitan ser fagocitados. O son fagocitados pero no pueden ser inhibidos. Hay muchos microorganismos que son fagocitados, pero una vez que son fagocitados inhiben al macrófago y siguen viviendo dentro de él. Bueno, diferentes posibilidades dentro del mundo de microorganismos que son muchos y nosotros ni siquiera vamos a entrar tan profundo en ello. Pero como para que se entienda que hay diferentes formas de inhibir a nuestros sistemas bactericidas, a nuestras sustancias bactericidas. También existe la proteasa inmunoglobulina A, si sabemos que la inmunoglobulina A es una proteína globulada, que es una de las más comunes, la mencionamos hace un ratito, de las más comunes en la piel, bueno, hay microorganismos que tienen la proteína que rompe a la proteína, sí, así de loco. ¿Sí? Proteasa quiere decir que es una proteína que rompe, hace ruptura a la inmunoglobulina A y de esa manera la inhibe, ¿no es cierto? Y bueno, sustancias inhibidoras y bactericidas que combaten con la flora normal. Hay propias bacterias que tienen alguna especie de sustancia bactericida, pero que en lugar de afectarlas a ella, le afectan a la flora normal. Qué ingenioso el conjunto de los microorganismos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene sustancias bactericidas y hay bacterias que tienen sustancias bactericidas para otras bacterias. Bueno, es todo un mundo porque dentro de los diferentes microorganismos también combaten entre ellos, como lo hacen los diferentes animales por una presa, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí
llegamos en este nuevo conjunto de conceptos. Quizás no son muchos los que tengan que agregar, sobre todo el tema de, quizás lo más específico es si es residente o transeúnte en mi microorganismo, y ya empezar a ver este conjunto de cosas. Ténganlo en cuenta, voy a hacer un muy breve repaso de las cosas que fui mencionando. Si pertenece o no a nuestra flora, eh, ya lo habíamos mencionado, esto lo de ventaja y desventaja no tienen que tenerlo en cuenta, más que nada para el conocimiento personal, pero tienen que poder ver si puede vencer estos diferentes obstáculos, cómo lo hace, ¿sí? ¿Cuál sería el principal obstáculo? Porque no todos van a ser obstáculos para todos los microorganismos. ¿Cuál sería el principal obstáculo que nuestro microorganismo o el microorganismo que estamos estudiando en nuestra enfermedad debería vencer para poder instalarse? ¿Y cómo lo hace? ¿No es cierto? Si tiene alguna de estas herramientas genéricas que estuve comentando o tiene alguna otra. Porque como les digo siempre, yo les comento generalidades. Después hay especificidades que pueden estar encontrando ustedes. Entonces, básicamente, esta clase les va a permitir encontrar, primero cerrar algunas de las cosas que ya vienen viendo de clases anteriores. Por otro lado, encontrar si pertenece a la flora microbiana normal, si es residente o transeúnte, o si directamente no pertenece a la flora microbiana normal. Y por otro lado, en caso de pertenecer, cómo logra vencer las diferentes barreras u obstáculos que el epitelio cutáneo mucoso le presenta para poder establecerse en él, ¿no es cierto? Y que ya les va dando un conjunto de elementos para la próxima clase, que ya va a empezar a ser un poquito más específica en cuanto a interacción huésped-bacteria. Bueno, ahora sí, me despido y nos estamos viendo en los encuentros presenciales.